Pues bien, bien, queridos amigos, les decía que estamos retomando los estudios y en esta ocasión nos toca ya el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. El último estudio que vimos en relación a esta carta pues fue la introducción, fue una introducción acerca de el contexto, del tiempo en el que Pablo escribió esta carta hermosa, muy importante, que está plagada de gratitud del apóstol Pablo para los filipenses. Dice, desde el verso 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en el Mesías Yeshua que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Bueno, como siempre, ustedes saben, el saludo habitual del apóstol Pablo en donde desea gracia y paz, es decir, lo sobrenatural, la influencia de Dios que desea Pablo en las personas y también el shalom, un shalom que viene del Señor. El apóstol Pablo escribió esta carta desde la casa donde se encontraba el custodiado allá en Roma, mientras que él estaba esperando comparecer ante el César. Y esto ocurrió aproximadamente en el año 61 después de Yeshua. En ese lugar, Pablo se encontraba en una especie de cárcel domiciliaria, era una casa rentada, pero es como como que estaba encarcelado domiciliariamente, lo que se le llama así, por estar en una casa, no propiamente en una cárcel. Y esto lo describe el capítulo 28 del libro de los Hechos, que más adelante vamos a hacer una referencia a este momento para entender el contexto de este testimonio que comparte el apóstol Pablo y que presentó a los filipenses acerca de esta carta. Pablo dirigió esta carta, obvio, por supuesto, pues a todos los creyentes en Yeshua, en todo el mundo, como él mismo lo describe cuando él se refiere a los santos en Yeshua. Pero con un mayor énfasis escribió esta carta hacia los obispos, dirigida a los que él llama obispos y a los diáconos que administraban la congregación de Filipos. La palabra obispo es la palabra griega episcopos. Y, y esto vamos a entender de qué está hablando. En algunas iglesias hoy en día siguen ocupando estos conceptos para las personas que colaboran en la administración de las congregaciones. La palabra episcopo es la palabra griega para obispo y se traduce como una persona que ejerce un cargo general, eh, pero también se ocupa para designar a la persona que ejerce la administración general de una iglesia. Lo que hoy en día en el cristianismo podría ser identificado como el pastor de una iglesia. La antigua griega, la palabra también se traduce como inspectores, también la traduce como inspectores, supervisores, y era utilizado para describir el liderazgo en general de cualquier circunstancias, pero que posteriormente fue acogido este término para ocuparlo en las iglesias cristianas, en las iglesias establecidas. Por otro lado, la palabra diácono, pues es la palabra griega diáconos, literalmente, traduce como un ayudante, un servidor, un sirviente. Es decir, son las personas que apoyan a los obispos también en la administración de las congregaciones. Dice el verso. Y entonces vamos a ver, a entender cómo es que Pablo se enfoca esto que nos va a comentar en este capítulo hacia estos líderes, a estas personas que se dedican, que son siervos, que se dedican a apoyar en la administración de las iglesias. Dice el verso 3: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Una de las características de la relación del apóstol Pablo entre Pablo y la congregación de los filipenses fue la gratitud, algo que caracterizó mucho esta relación, la gratitud con que Pablo siempre le recordaba a los filipenses, porque ellos siempre se preocuparon por Pablo y ahora que se encontraba en este lugar, estaba custodiado allí, literalmente, pues estaba preso, pendiente de recibir eh, de ser recibido por el César. Los filipenses le enviaron ayuda para sustentarle en todas sus necesidades. Y de ahí deriva esta carta de gratitud. Este gozo del que habla Pablo en sus oraciones por los filipenses se debía a la comunión de los filipenses en el Evangelio. Es decir, él está hablando de que los filipenses se encontraban en una especie de como de compañerismo, ¿sí? Con Pablo, eh, en este apoyo para que fuese posible que Pablo continuara proclamando el Evangelio de Jesucristo. Por ello resulta muy relevante esta expresión cuando dice vuestra comunión en el Evangelio. Porque la palabra comunión implica una participación, un compañerismo. Literalmente, si ustedes ven la traducción, la palabra original tiene que ver con un compañerismo. Los consideraba a ellos como compañeros de milicia, por decirlo de una manera. Ustedes han escuchado esta expresión en referencia a aquellos que apoyan en un ministerio. Así los consideraba, por eso les dice así. Así es que imagínate qué diferente es entender que la gratitud de los creyentes puede ser expresada libremente de esta manera como lo expresó Pablo, en lugar de ocupar la manipulación y en lugar de estar hostigando, ¿no? A los creyentes. Acosar con una insistencia al creyente para que se sienta comprometido en su espíritu para apoyar un ministerio. Pues imagínate, ¿no? Eso es terrible. ¿Por qué? Porque nunca va a ser buena la manipulación, pero, aunque sea disfrazada, siempre hay que tener discernimiento cuando la manipulación está siendo ocupada por alguien. Esta es otra gran enseñanza del apóstol Pablo para todo aquel que comparte el Evangelio. Todos aquellos que compartimos el Evangelio, esto representa para nosotros una gran enseñanza porque la gratitud de los filipenses que expresaron a Pablo en apoyo a su ministerio jamás nació del engaño ni de la manipulación, sino del verdadero amor, de un sincero cariño que a ellos les nació por el apóstol Pablo. Ellos fueron testigos conscientes de la entrega de Pablo. Verso 6, continuamos ahí, dice, estando persuadido de esto, es decir, ya entendido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es de que derivado de esta manifestación espontánea y libre de gratitud de parte de los filipenses, Pablo asegura que estaba persuadido, convencido plenamente de que Dios, a través de su espíritu, había ya comenzado la buena obra en los filipenses. Y es que la gratitud, pues es uno de los síntomas más claros de la obra espiritual de Dios en las personas. Tú te vas a dar cuenta cuando Dios está obrando de forma sobrenatural a través de su gracia en las personas, cuando las personas expresan gratitud. Pero ojo, es muy importante que tú no te confundas y que no solamente prestes oídos a aquel que te dice, es importante que manifiestes tu gratitud a través de tu contribución. No, eso es una mentira y esa es una vez más una manipulación que muchas veces ocupa y con lo cual
nosotros estamos peleados. ¿Por qué? Porque Pablo nunca ocupó ese tipo de información, nunca usó, él habló de gratitud, incluso él mismo se manifestaba agradecido, pero no, no, no ocupó ese, esos conceptos para hablar de la gratitud en las personas. Es decir, la obra del Espíritu de Dios que ha comenzado en las personas y que en su momento la perfeccionará el Señor, pues tiene que ver con muchos atributos, con muchas actitudes. Y la gratitud es una de ellas, por supuesto, pero la gratitud no necesariamente debemos esperar que se manifieste de esa forma. ¿Cómo se puede manifestar? Hay muchas formas de manifestarlo. A veces con un simple saludo, un simple mensaje privado, una llamada por teléfono, y expresarlo así con tus propias palabras. Eso es hermoso. Eso es muy hermoso. Y cuando se hace de esa manera, estamos conscientes de que las personas están siendo restauradas en su espíritu. El Señor ha comenzado, como dice Pablo, la buena obra en ellos. Y una vez más, por eso la relación, una vez yo insisto que la relación que caracterizó, el aspecto que caracterizó a la relación de Pablo con los filipenses fue la gratitud que Pablo siempre expresó para con ellos. Y que obviamente pues, los filipenses siempre manifestaron también en apoyo a Pablo. Ahora bien, Pablo al decir que esta obra que ha iniciado en los creyentes, el Señor, de forma fidedigna, será perfeccionada en el día de Yeshua el Mesías, porque así lo dice, es una referencia al tiempo de su regreso. Y esto tiene relevancia si consideramos que esa perfección de la que habló Pablo no puede ser eh, otra que en el tiempo en que seremos transformados y arrebatados por el Señor, el tiempo de su regreso. ¿Qué significa esto? Que no podemos considerar que la perfección la vamos a alcanzar en este mundo. Sería imposible mientras somos carne, mientras estamos en ese proceso de perfeccionamiento. Y el tiempo de nuestra muerte, el que finalmente dejemos este mundo, pues literalmente viene a ser un proceso, una parte de este proceso en el que si es que morimos antes de que venga el Señor, seremos resucitados y seremos transformados, no en carne, finalmente podríamos nosotros heredar el reino, y eso la escritura lo dice. Una vez más, Pablo confirma que el tiempo de la restauración total y de la recompensa anhelada será en la vida eterna. Y esto es muy importante que siempre lo tengamos consciente, porque muchas veces las personas de repente se desaniman pensando que en las aflicciones de este mundo, y está pasando esto, y está pasando aquello, y hay en su corazón una aflicción, preocupación por las circunstancias del mundo. Las circunstancias del mundo así están previstas, están profetizadas que serán así y continuarán así hasta el tiempo del regreso del Señor. Así de que debemos fortalecernos en fe, fortalecernos también en los conceptos bíblicos correctos que tenemos, para que no tengamos una expectativa equivocada de nuestra vida en este mundo. Nuestra vida en este mundo tiene que ser con un paso firme hacia esta perfección. ¿Ok? Así de que Pablo lo comenta de esta manera y Yeshua lo expresa igualmente. Yeshua todo el tiempo habló de la vida, pero en referencia a la vida eterna. Dice Lucas capítulo 10, verso 25. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré de la vida eterna? Él mismo, este propio maestro, está hablando de la vida eterna.
No está hablando, no se refirió a una vida aquí en este mundo. Dice, y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, ¿cómo disiernes lo que está escrito en la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Esto es muy claro. La respuesta de Jesucristo es, es muy clara y vemos que no se está refiriendo a la vida en este mundo. Si la pregunta está hablando de la vida eterna, está hablando después de esta vida. Es una referencia al tiempo, el tiempo después de la muerte. Es una conversación que se da en el contexto después de la muerte, no en este mundo. Entonces, cuando tú lo comienzas a familiarizarte con este concepto, incluso la muerte la ves de una forma diferente. Por eso dijo Yeshua, haz esto, o sea, cumple con ese mandamiento del que habla de Deuteronomio y vivirás. La pregunta, ¿estaba vivo el maestro? Pues sí. Entonces no se refería a eso, porque Yeshua está hablando de un tiempo futuro. Haz esto y vivirás. ¿Cómo? Es decir, tendrás la vida eterna. Justo la pregunta que le hizo. Ok, entonces este es el contexto de la disertación de Jesucristo, es el contexto de la vida de la disertación de Pablo. Dice el verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí está confirmando algo maravilloso. Esta manifestación de solidaridad de los filipenses para con Pablo justificaba lo que este siervo de Dios sentía en su corazón por los creyentes. Porque la gratitud de los filipenses era una clara declaración de que estaban de acuerdo con todo lo que Pablo representaba, aún en sus prisiones, cuando bien pudieron haber adoptado una actitud de indiferencia por temor a represalias, quizás por los romanos o de los propios judíos que acusaban falsamente a Pablo de atentar contra las leyes de Dios, incluso, algo que siempre fue falso. Pero no, los filipenses siempre estuvieron manifestando su fidelidad en amor sincero para con Pablo. Por eso Pablo aseguró que los filipenses eran partícipes con Pablo de la gracia de Dios, es decir, de esta influencia divina que les permitía conseguir eh, proseguir a los filipenses hacia la perfección del día de Jesucristo. Es decir, Pablo les dijo, ustedes tienen los elementos necesarios para continuar en este perfeccionamiento en sus vidas. Porque de esa manera, el día del Señor, ustedes vivirán. Así como Yeshua le dijo a aquel maestro e intérprete. Dice el verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjate qué importante anhelo tenía Pablo por los creyentes. Y esto que les dice a los filipenses es importantísimo. Esto es el equilibrio, y es de vital aprendizaje para todos nosotros. Y sobre todo, fíjate bien, para todo aquel que comparte el Evangelio. Tú que compartes el Evangelio y que te estás animando a hablarle a los demás, que incluso te has tenido el valor de tomar una cámara, micrófono y hablarle quizás a mucha gente
quizás ni conoces, pero consciente de lo que estás haciendo. Esto de que está diciendo Pablo, este anhelo de Pablo por los filipenses es muy importante y es de gran aprendizaje, porque es muy natural que los creyentes en un momento dado lleguen a sentir cierta admiración por aquel que comparte la palabra de Dios. Es normal, puede ser normal. Sin embargo, fíjate bien, esa admiración siempre debe de tener un límite sano. Y Pablo en este pasaje advierte que el anhelo de todo siervo del Señor debe ser que el amor con como lo describe Pablo, el amor que manifiesta un creyente, que bien puede entenderse como admiración, respeto, cariño, etcétera, de los creyentes, por los que enseñaba la palabra, debe estar fundado, debe tener su sustento solamente en la ciencia y en el conocimiento. A ver, espérame tantito. ¿Cómo? Tienes que entender de qué está hablando Pablo. Es fundamental entender esto. ¿Por qué? Vamos por partes. La palabra ciencia, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra? ¿Por qué habló de ciencia cuando estaba hablando de amor en Pablo? Bueno, en este pasaje la palabra griega, ciencia, es la palabra epignosis. Epignosis y se traduce como pleno discernimiento. Así es de que fíjate bien lo que está diciendo Pablo. Ustedes me han estado manifestando todo este amor y aún mi anhelo es que ese amor sea con un pleno discernimiento. Y la palabra conocimiento, que también utiliza Pablo, se como es la palabra griega aisdesis. Aisdesis. Es una palabra muy rara, voy a deletrearlo. A-I-S-D-S-E-S-I-S. Y se traduce como percepción, lo que tú percibes. Esto equivale a que hoy en día un líder que recibe manifestaciones de amor, de afecto, de cariño por parte de las personas a quienes comparte, que les diga que abunde más y más en pleno discernimiento. Es decir, que el afecto que sienten las personas por él, que ese cariño, que ese amor abunde más y más en pleno discernimiento y percepción de lo que les comparte en palabra de Dios. Pablo está haciendo totalmente de lado el aspecto personal afectivo para colocar en primer lugar lo que él comparte, el motivo por el cual los filipenses estaban manifestando esta gratitud. Fíjate qué importante. Por supuesto que era un amor sincero, sí, pero antepone, Pablo, el motivo correcto por el cual debe estar sustentado ese cariño, ese amor. De modo que la razón importantísima por la que Pablo advierte que ese amor de los creyentes debe tener su fundamento en la ciencia y en el conocimiento es precisamente, ¿para qué crees? Para evitar la idolatría de los creyentes sin que darse cuenta y sin ser conscientes, pueden llegar en un momento dado a desarrollar por la admiración en un líder espiritual, hacia un líder espiritual. Ese tema lo hemos comentado infinidad de veces. Es tan sutil el momento en que una persona puede llegar a idolatrar a alguien más que se puede confundir con admiración, como lo comentaba yo hace un momento. Algo que desde luego viene a ser un aspecto muy peligroso para nuestra fe, para la fe de cualquier creyente. Entonces, esto es importantísimo, ¿sí? Que, que en la oración de todo
todo aquel que comparte el Evangelio, o sea, para que todo aquel a quien le comparte y que en un momento dado sienta gratitud, cariño, afecto por aquel que comparte, pues es que todo ese cariño, todo ese afecto, todo ese amor en el Señor tenga su sustento en el discernimiento, en su discernimiento, es decir, por lo que está entendiendo de la palabra de Dios, por la revelación que está recibiendo, ¿sí? De la palabra del Señor. Y de esa manera entonces está justificado, está justificada esta manifestación de cariño sincero. Y a continuación Pablo aclara por qué es mejor que el amor de los creyentes por sus líderes sea conciencia y, y en conocimiento. Dice, para que aprobéis lo mejor, verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor. Wow, una vez más, estarse refiriéndose al tiempo del regreso del Mesías. Es decir, el tiempo del regreso del Mesías, nosotros debemos estar justificados en todo este amor que sentimos por alguien más que nos compartió el Evangelio y no tener una vergüenza por haber manifestado idolatría, sino un sincero cariño. Pero derivado de la comprensión de la palabra de Dios que hemos recibido. Dice el verso 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Al final, el beneficio de manifestar amor en ciencia y en conocimiento es para el propio creyente, porque eso le va a permitir aprobar lo mejor. ¿A qué se refiere con esto, Pablo? Pablo está al mismo tiempo justificándose correctamente, porque él, claro, sabe perfectamente que puede cometer algún error, como cualquier humano. Podemos equivocarnos. No importa que tengamos toda la buena intención y todo el corazón de compartirte lo que hemos entendido de algún pasaje de la Escritura. ¿Podemos equivocarnos? Claro que sí. Pero ese discernimiento, esa ciencia, ese conocimiento, ese discernimiento pleno que, que, que estamos recibiendo de la palabra de Dios y que es por obra del Espíritu de Dios, por su gracia, nos va a permitir aprobar solo lo mejor. Aquello en lo que se haya equivocado Pablo, no lo recibieron, no lo va a recibir, no hay problema, pero van a recibir lo mejor. Es lo mismo que sucede hoy en día en todos los que compartimos la palabra de Dios hoy en día. Mi anhelo es que recibas lo mejor, no que recibas todo sin preguntarte, sin cuestionarte. Yo por eso todo el tiempo te pido que no me creas todo lo que yo te digo. Ok, recíbelo, pero confírmalo tú mismo. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de tener ciencia, de tener un discernimiento, un pleno discernimiento de lo que recibimos. Por eso, al final de cuentas, el beneficio de manifestar amor en ciencia y conocimiento, pues es para el propio creyente. Y eso lo va a permitir aprobarlo mejor. Y evitar así ser reprendidos en el día del Señor. Cuidado con esto, hay que tener mucho temor de aquel momento. Con lo que una vez más Pablo advierte que se puede cometer el error de tener una vida de creyentes, pero sin revelación, sin discernimiento y sin la percepción de lo que es mejor para sus vidas. Y una vez más, Pablo redirige la alabanza de los hombres a Dios para que no sea él quien se quede con esta honra, sino el Señor. Dice el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿De qué está hablando? Pues de sus prisiones, de la persecución que ha recibido, de las acusaciones falsas, todo eso, dice, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en el Mesías, en todo el pretorio y a todos los demás. Bueno, ¿qué significa eso? Pues bueno, había muchos que estaban escuchando cuando Pablo estaba disertando ahí en el pretorio. Pablo se refiere al resultado de las declaraciones ante el tribunal cuando fue escuchado por las autoridades. La palabra pretorio es la palabra griega praetorion, de origen latín, y es una referencia al tribunal del gobernador. Recordemos que Pablo tuvo que apelar a César por haber sido preso por petición de los judíos que no creían en Yeshua, porque Pablo predicaba al Hijo de Dios. Así de que, pues bueno, a este momento se refirió Pablo, porque en este momento de disertación, pues hubo muchos que escucharon su evangelio, su predicación. Por eso habla de esa manera. El mejor testimonio del poder de Dios es que incluso en prisiones, Pablo continuó difundiendo el Evangelio a través de sus cartas enviadas a las congregaciones de los creyentes en las diferentes naciones. Él, a pesar de estar preso, continuó difundiendo el Evangelio. Este hecho les confirmaba a los filipenses que el poder de Dios estaba con Pablo aún a pesar de estar en prisión. Y eso en ocasiones choca con muchas personas, choca en la mente de muchas personas que no comprenden cómo Dios actúa, por qué Dios hace las cosas de ciertas formas. Pues bueno, es precisamente para que nosotros nos demos gracias a Dios, porque incluso ese tipo de circunstancias que muchos no las entienden, a nosotros nos queda súper claro cómo es que el poder de Dios se estaba manifestando en la vida de Pablo, que estando preso, estando siendo perseguido, hoy en día nos sigue enseñando el apóstol Pablo. Y eso es el poder de Dios. Es el mejor testimonio del poder de Dios. Así es que dice el verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, fíjate, se animaban incluso, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo estaba haciendo de una gran super influencia positiva, porque dice, no importa que yo esté preso, yo estoy compartiendo el Evangelio y la fuerza con la que lo compartía era lo que les animaba a los creyentes y decían, yo voy a compartir también. Por eso habla de compañerismo en un momento dado. Somos compañeros en el Evangelio. Somos compañeros de milicia. Estas palabras de Pablo representan un testimonio de aquello que Pablo les anunció a los judíos que se encontraban en Roma y que fueron convocados por Pablo para persuadirles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Fíjate, recordemos esto en Hechos capítulo 28. Dice a partir del verso 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna cosa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Dice el verso 20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena.
Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea estas cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Verso 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿De cuál secta estaban hablando estos judíos? Bueno, estaban hablando de la secta de los nazarenos, de los seguidores de Yeshua. Pero cuando dicen ellos, en todas partes se habla contra ella, están refiriéndose en todas partes los judíos tradicionales, religiosos judíos. Dice el verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Fíjate qué importante es esto, que subrayemos. Es decir, hablándoles convincentemente acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es justo lo que debemos hacer hoy. Y es lamentablemente justo lo que hacen, lo contrario a lo que hacen en las congregaciones. ¿Por qué? Porque cuando hablan de Yeshua, cuando hablan de Jesucristo, de Jesús, del Hijo de Dios, omiten completamente hablar de la ley de Moisés y de los profetas. ¿Cómo pues van a entender las personas el contexto real, fundamental de Jesucristo, si no les hablan como Pablo les habló a estos hombres? Una vez más, dice verso 23, y habiéndolo señalado día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El fundamento de Jesucristo es la ley de Moisés y los profetas. Para entender la obra de redención del Mesías, del Hijo de Dios, es necesario entender la ley de Moisés y es necesario entender a los profetas. Ese es el mensaje que tú debes de compartir. No te salgas de esa línea, ni a derecha ni a izquierda. Al revés. Dice el verso 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Fíjate bien lo que les dijo. O sea, ¿qué significa que no estuviesen de acuerdo? Que algunos sí, por supuesto que estaban entendiendo, pero la influencia de los otros que no estaban entendiendo, que estaban duros de corazón, finalmente hizo una discusión. Pero Pablo les dijo esto, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis. ¿Qué significa esto en base a lo que acabamos de ver de este amor que sentían los filipenses por Pablo y que Pablo oraba que fuese con ciencia? Es esto justamente. Dice verso 26, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Los conceptos justos de los que hablamos, ciencia y conocimiento. Es decir, este pueblo no tendría ciencia y no tendría conocimiento acerca de Jesucristo y de su obra de redención y del propósito de Dios para con su pueblo en tiempos posteriores. Desde Isaías. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Impresionante lo que está diciendo el profeta. Digo, finalmente Pablo estaba citando a Isaías. ¿Qué está diciendo?
no importa cuánto les hablen o de qué forma les hablen. Y esto para que les quede muy claro una vez más a todos aquellos que intentan en un sano, en un de corazón quizás, que pretenden evangelizar al pueblo judío ortodoxo. Eso no va a suceder, amigos, mientras el juicio de Dios prevalezca. Si el tiempo del profeta Isaías fue anunciado esto y en la venida de Jesucristo se cumplió y continúa cumpliéndose con el apóstol Pablo, ¿tú crees que hoy en día, finalmente, sin que haya venido el Mesías, tú vas a hacer algo en contra del juicio del Señor? Pues es imposible. Dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, no va a suceder. Dice 28, sabed pues que a los gentiles, es decir, a los extranjeros, a ti y a mí, a los de Estados Unidos, a los de México, a los de Perú, a los de Nicaragua, a los de Argentina, a todos los extranjeros. Se enviaba esta salvación de Dios y ellos oirán. Cuando dice ellos oirán, es decir, ellos recibirán el conocimiento, ellos recibirán la ciencia, el pleno discernimiento en palabra de Dios. Dice el verso 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Citando qué, ¿cómo enseñaba? Citando la ley de Moisés y los profetas. Así es que el testimonio que Pablo les dio a los filipenses resulta muy importante, puesto que a los judíos ya les había advertido que el conocimiento que tendrían los gentiles, que recibirían los gentiles, que creían en Yeshua, como lo fueron los filipenses y en su momento hoy, todo el que cree en el Señor, llegaríamos a tener una fe sustentada en el conocimiento, en la ciencia, en el conocimiento de Dios, que es por el discernimiento que provee el Espíritu de Dios. Así es de que importantísimo es que anhelemos el discernimiento, el espíritu. Verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo, y aquí viene la advertencia. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Está hablando obviamente también de los filipenses, está advirtiendo que ya comenzaba a haber este tipo de situaciones en la congregación, por envidia, quizás por contienda, a ver quién sabe más, quién conoce más la palabra de Dios, la competencia acerca de la predicación del Evangelio, pues es un asunto antiquísimo. Y Pablo lo confirma, y esto tiene que ver lamentablemente con la vanidad de un supuesto conocimiento de las escrituras que pues no necesariamente se encuentra vinculado con la santidad de las personas. Hay que considerarlo, ¿eh? El conocimiento de las escrituras no necesariamente se encuentra vinculado con la santidad de las personas. Y eso es lo más triste. Porque mientras que hay personas que sienten orgullo de tener pues, muchos años en la vida, ¿sí? En determinada religión, ¿sí? Se enorgullecen de algo que no deberían enorgullecerse, porque en muchos de los casos lo que comparten pues tiene que ver más con dogmas religiosos de cualquier religión, sea judía, sea cristiana, sea de la que sea,
tiene más que ver con dogmas que con el verdadero evangelio. Y la apuesta es muy clara. Tú puedes escuchar muchos mensajes de pastores que a final de cuentas se la pasan hablando del Nuevo Testamento, nunca mencionan la ley de Moisés ni los profetas. Todo lo contrario, incluso dicen, pues no, ya no tiene nada que ver, ya no hay nada que enseñar de eso. Esto es un gravísimo error. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace entonces la diferencia entre quienes predican a Cristo por envidia y contienda y quienes lo predican de buena voluntad, como dice Pablo? Justo lo que acaba de mencionar en líneas anteriores. Ahí en el versículo 9 de este capítulo, regrésate un poquito, dice, y esto pido en oración, fíjate, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día del Mesías, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza del Señor. Esa es la diferencia, los frutos. Esa es la diferencia, en la posibilidad de aprobar lo mejor, la posibilidad que tú le puedas dar a aquella persona que te escucha de poder aprobar lo mejor. Pero si tú lo haces por contienda, por envidia, quizás no resulte así. Y aún así, fíjate lo que dice Pablo, aún así, dice verso 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué impresionante forma de ver este asunto de Pablo. ¿Por qué? Porque esto es lo maravilloso, que a fin de cuentas, por el motivo que sea, que algunos prediquen al Mesías, a Jesús, a Yeshua al Mashiach, el Espíritu de Dios es el que decide quién es el que recibe el nuevo nacimiento. Lo que nos recuerda, por supuesto, a la enseñanza de Yeshua para uno de los líderes y maestros de Israel de su tiempo. Juan capítulo 3, verso 3. Dice, respondió Yeshua y le dijo, ¿de quién estamos hablando? De Nicodemo. Dice, de cierto te digo, y le dijo a Nicodemo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, porque no había entendido Nicodemo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, y aquí va la advertencia, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, el viento sopla de donde quiere. Es decir, el espíritu es el que decide hacia dónde va y hacia quién va. Dice, y oye su sonido, mas no sabes ni a dónde va, de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué le dijo esto? Bueno, ¿por qué lo cito también? Bueno, porque acabamos de ver cómo es que Pablo habla de quien predica el Evangelio, de quien habla de la palabra de Dios, pero algunos lo hacen por contienda, por envidia, y esto es muy dado en el pueblo judío. Existen infinidad de comentarios y se sienten incluso muy orgullosos de discutir, de pelearse, pero todo tiene que ver con el propósito de la vanidad, lamentablemente. Tiene que ver con a ver quién tiene la razón. De esto habló Pablo. Y lamentablemente eh, es una práctica que se hereda en la propia enseñanza, en el propio adoctrinamiento de los creyentes.
Y no solamente el pueblo judío, en el cristianismo, por supuesto que se da también. O sea, hay gente que puede decirte, no, yo tengo 40, 50 años en el Evangelio, conociendo la Biblia o en la iglesia tal, etcétera. Sí, pero ¿y eso qué? ¿Realmente naciste de nuevo? ¿Hubo un momento en que naciste de nuevo? O tú hablas de esa manera porque quizás hay un orgullo, una envidia, una contienda en lo que con quien tú hablas. ¿Qué sucede? Bueno, eso no le hace bien a nadie, pero como lo dice Pablo, sea por una o por otra razón, si hablan de Jesucristo, ¿qué significa esto? Lo que dijo Pablo. No importa el motivo, si hablan de Jesucristo y el Espíritu de Dios ha decidido que aquel que escuchó reciba, lo va a recibir de la mejor manera y con un discernimiento tal que le va a hacer nacer de nuevo. Eso es lo maravilloso y lo sobrenatural y ese es el poder de Dios. Dice, así de que esta enseñanza de Yeshua la confirmó Pablo al afirmar que solo por la suministración del Espíritu del Mesías, Yeshua eh, de Yeshua, el Espíritu del Señor y la oración, es como es posible esperar que Dios obre en la vida de las personas. Dice el verso 19, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pero fíjate bien de qué va a hablar. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado el Mesías en mi cuerpo o por vida o por muerte. Entonces, ¿a qué se refirió cuando dijo, eso resultará en mi liberación? Pues él se refirió a que fuera liberado de ese encarcelamiento que tenía, o bien, o que fuera muerto. ¿Por qué? Bueno, más adelantito lo vamos a ver. Pablo lo refiere porque habla precisamente de la posibilidad de ser muerto. Así es que aquí Pablo sabía perfectamente que independientemente del resultado de su prisión, el Señor siempre estaría en control de la situación y en ello Pablo no sería avergonzado independientemente del resultado de los acontecimientos. Dice el verso 21, y aquí lo explica, aquí explica por qué se expresó de esa manera. Dice, porque para mí el vivir es Cristo, es el Mesías, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Claro, lo dice de esa forma, pero sabía perfectamente que no podía escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. Fíjate cómo veía la muerte, la posibilidad de la muerte, Pablo. Y es de lo que tenemos que aprender. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Claro, ¿por qué? Porque sabía Pablo, él estaba consciente que había sido puesto por el Señor para el propósito de los gentiles, para el propósito de su evangelio. Esta forma de pensar es la que diferencia a un creyente que descansa en la voluntad de Dios para con su vida. Porque no le teme a la muerte, sabiendo, claro, sabiendo que se ha dedicado en su vida a ser fiel al Señor. Lo que no significa que haya alcanzado la perfección, porque, o sea, como lo comentábamos hace un momento, ¿sí? Nadie puede ser perfecto en esta vida, sino que su lucha en esta vida ha sido definitiva en cuanto a su amor y a su fidelidad por querer agradar al Señor en todo lo que hace, aunque lo sabemos, muchos fallamos, tenemos fallas, por supuesto, pero nos levantamos con la firme convicción de querer mejorar como personas, de querer, de insistir en cambiar las cosas en las que estamos mal.
No claudicamos. Eso es lo que hace la diferencia. Y cuando vivimos de esa manera, vivimos sin temor a la muerte, porque sabemos que estaremos en un lugar mejor. Claro, como Pablo en este caso decía, bueno, pero es preferible que esté con vida porque por necesidad de los creyentes, muchas veces pensamos lo mismo. Lo que nos preocupa en un momento dado son, pues, la familia, los que dejamos en un momento, los que podríamos dejar, quizás. Eso es natural. Pero eso es muy diferente a vivir con un temor hacia la muerte. Eso es terrible. Eso es terrible. Así de que la muerte de Pablo en su debido tiempo sería una ganancia en dos sentidos. Primero, su muerte por la causa del Mesías glorificaría al Hijo de Dios. Y eso era una ganancia. Y en segundo lugar, pues por supuesto, estar en la inmediata presencia del Señor constituía pues el anhelo cumplido de Pablo. Y eso pues, era, por supuesto, una ganancia. Verso 25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en el Mesías Yeshua por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo sabía que muchos creyentes aún necesitaban de su enseñanza y que mientras permaneciera con vida, su obra aún no concluiría. Así sé que el mensaje que les deja es que esperaba que aún permaneciera con vida para continuar sirviéndoles. Dice el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio del Mesías, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, aquí ya está hablando de las dos posibilidades, dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra griega para comportéis aquí es interesante porque la palabra politeumai y se traduce literalmente como comportarse como un buen ciudadano. Dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio del Mesías. Fíjate cómo está vinculando, es decir, le está diciendo, compórtense como buenos ciudadanos del evangelio relacionados con el evangelio del Mesías. Es decir, no podríamos considerar que Pablo solo se refería al hecho de comportarse como cualquier ciudadano romano, sino como ciudadanos del reino, porque por eso vinculó la expresión a la dignidad del Evangelio, del Mesías. Y siendo buenos ciudadanos del reino, permanecieran firmes en un mismo espíritu. A eso se refirió Pablo. Verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Dice, no se intimiden por aquellos que se oponen a que ustedes compartan. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Esto es lo que produce la unidad en el Espíritu, que como creyentes no seamos intimidados por quienes se oponen al mensaje de la salvación del que somos portadores por la gracia del Señor. Dice el verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa del Mesías, no solo que creáis en él. Fíjate bien, ¿eh? Te ha sido concedido que creas en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así es que creer en Yeshua es un don otorgado por el Espíritu a quien Él quiere. Por lo tanto, al ser un don espiritual, al mismo tiempo seremos dotados de capacidad para padecer por su nombre, así como lo hizo Pablo. Si los filipenses tenían
el tipo de conflicto que tenía Pablo, entonces ellos podían tener el mismo tipo de gozo de Pablo y podrían obtener fruto en medio de la aflicción, ¿verdad? Bendito Rey, gracias Padre Santo por esta enseñanza que tú nos das a través de Pablo, Señor, de esta carta hermosa que él escribió en gratitud para aquellos hermanos fieles llenos de gratitud para con Pablo, en los que habías iniciado la obra, justo como lo has hecho con nosotros, Señor, que has iniciado la obra y la concluirás, Padre Santo, a su tiempo. En el nombre de Yeshua te damos gracias por por tu buena voluntad para con todos nosotros y por guardarnos, Señor, en tu mano. Amén. Bien, amigos, pues muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que sigan teniendo un tiempo de refrigerio agradable ahí con la familia, con los amigos, si es que se congregan. Recuerden que es un día de reposo. Estamos en oración, sí, por todo lo que está sucediendo en todo el mundo. Sin embargo, es un día para consagrar al Señor. Muchas gracias por acompañarnos, por el honor de su compañía y les esperamos a las 5 de la tarde hoy, y tiempo de la Ciudad de México, para continuar con el libro, el estudio, el análisis del libro de Josué. Shalom, amigos.